Hola a todos, nuevamente al canal de JC Relojes. El día de hoy, al tomar mi reloj MWA100H, me doy cuenta que la maquinaria había dejado de trabajar. Esto porque el segundero ya no avanza, posteriormente tampoco la manecilla de minutos ni horas. La corona se encuentra en su lugar, por lo cual lo primero a suponer es que la batería se agotó antes de alguna falla mecánica. Ahora, por lo que vimos en la reseña, este reloj cuenta con dos baterías, una para el movimiento analógico y otra para la función de luz que tenemos aquí mediante este botón. Si la presiono aparece ahí la luz ámbar, la cual sí nos da iluminación y se va degradando poco a poco hasta llegar a cero. Lo siguiente pues es destaparlo y ver qué nos encontramos. Para acceder a la maquinaria tendremos que retirar esta tapa que está sujeta por 4 tornillos en la parte posterior. Como pueden ver, esta correa me parece que estorba un poco, entonces para poderlo manipular mejor voy a retirar los pernos con esta pequeña herramienta, la cual se encuentra en la mayoría de kits de relojero. ¿Quieren saber cuál? Dejaré el link en la descripción del video. Ahora vamos a quitar los 4 tornillos, esto en forma de X. He visto en recomendaciones, además que me lo han mencionado algunos otros relojeros, tanto para quitarlos como para ponerlos. Esto lo hago mediante este pequeño desarmador también de Cruz o Phillips, cada uno de los tornillos. Mejor lo coloqué en la mesa sobre este pequeño pedazo de tela para reducir el riesgo de rayonazos en el cristal, y al quitar la tapa también lo hago de forma cuidadosa, así tal cual la tengo, para evitar movimientos en el empaque, porque como tiene resistencia al agua no quiero arruinarle la estanqueidad. No me gusta quitarlo ni sustituirlo. Algunas personas sí lo hacen, lo cambian, lo hidratan. Aquí no tenemos nada. Ok, ahora sí tenemos a la vista nuestra maquinaria y podemos ver que la palabra Casio, después, bueno, hecho en China, número de módulo 5577, que hacia arriba es el lado positivo, que el reloj no funciona mediante joyería, push, ok, que hay que presionar aquí, esto sí no sé para qué sea actualmente, y un sticker con la indicación de que la batería del reloj es R626, aquí nos deja el número de modelo, está por debajo de la batería de la luz, de R1616. Ok, como vieron, mi caso es que la maquinaria no funciona, en este caso el reloj analógico, por lo tanto de todas maneras se tiene que retirar la batería superior porque la que necesito está por debajo, aunque en este caso yo buscaré sustituir ambas. Entonces para hacer eso tendremos que quitar esta laminilla, retirarla, hacerla hacia adelante para que la bote, seguramente de aquí no es porque está sujeta. Entonces con este pequeño desarmador intentaré hacerlo, espero alcance a entrar, si no tendré que buscar una aguja. No me parece que sí entra, simplemente hacer una especie de palanca y listo, ahí está. Y voy a tirar el sticker ya que puede ser la que detenga la batería y no me dé comodidad para sacarla. Ok, ahora sí. Tenemos Panasonic CR1616 de 3 voltios hecho en Indonesia. Y por debajo ya podemos ver la que corresponde al funcionamiento del reloj analógico. Vean, para retirar la batería tendremos que quitar estas pequeñas pestañas, son dos que la sostienen, esta y la de la parte que se ve abajo. Aquí tiene algo de presionar, no creo que tengan que ver para liberar la pila. Ya lo intenté, estuve a dar la presión. O si alguien lo sabe y posteriormente lo hace, dígame si lo hice mal. Yo únicamente lo que voy a hacer para retirarla será empujar un poco estas pestañitas, que son las dos que sostienen a cada una de el soporte ahí, y posterior la de aquí la voy a presionar un poco. Es que también lo hago para que se vea en cámara. Ok, y simplemente presionando aquí o haciendo una especie de palanca hasta que nos suelte la batería y listo. Aquí está la batería Maxwell SR626 y de origen japonés. Aquí ya juntas ambas pilas y con las que la voy a sustituir. Tendremos dos de la marca Murata, anteriormente Sony, vean, del mismo modelo, y sobre todo siempre tomar en cuenta que corresponda al mismo voltaje, en el caso CR1616 a 3 voltios y la 377, que es la misma de 626 a 1.55 voltios. La primera a colocar es la del reloj, la de la parte inferior. Hacerlo de manera más cuidadosa hacia adentro. Ahí se escucha un clic, seguramente ya lo sostuvo. Ok, sí, tenemos las dos partes metálicas y ya sostuvieron tanto al superior como inferior. Sin mover alguna otra cosa debería ya de darnos un movimiento. Veamos rápido. Y sí, ahí tenemos el movimiento del segundero. Vamos con la siguiente. Aquí está la siguiente, que es la que corresponde a la luz. La coloco tomando en cuenta la parte superior que nos dé ese toque por encima de la lámina y cerramos la otra laminilla que haga clic, al igual en la parte de plástica. Ahora posteriormente debería de funcionar la luz. Un vistazo. Si la tenemos ahí, ahí está. Se alcanza a ver cómo se difumina.
Va la tapa de la misma forma que la retiramos. Y un último detalle, si pueden ver aquí, parece una especie de pequeño resorte, tampoco, como decía, para nada manipularlo. Y empezamos a atornillar cada uno de los tornillos, valga la redundancia. De igual forma en X, sobre todo al contacto, lo vamos a apretar y posteriormente, ya que estén todos, el último apretón. Parte del toque final. Ya solo nos resta el ajustar nuestro reloj a la hora necesaria, quitando la corona y haciendo el movimiento. En cuanto cerremos la misma, el segundero tendrá que avanzar de manera normal. Posterior a esto comprobamos el funcionamiento de la luz, donde al momento de presionarlo nos dará esa iluminación ámbar como ya veíamos al principio, lo cual significa que lo hicimos correctamente y lo único que necesitaba era esta sustitución de pila. Como en cada video menciono que yo lo hago como aficionado, para nada profesional, simplemente como una persona que le gusta dar algún tipo de mantenimiento pequeño a sus relojes. Por eso mismo espero sus comentarios y díganme tal vez qué me falló, qué faltó, algún detalle, sugerencia. Pero si les gustó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Si no están suscritos, háganlo en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.